A continuación, la doctora Patricia Aguirre, doctora en Ciencias Antropológicas, docente e investigadora del Instituto de Salud Colectivo de la UNLAM, nos va a hablar sobre los alimentos, ¿son buenos para vender o para comer? Bueno, nunca me tocó estar en una mesa donde estuviéramos tan de acuerdo todos los expositores, lo cual me libera de ciertas acciones y me puedo centrar más en un poco de metodología. El punto clave, creo yo, para entender la alimentación humana es partir de un enfoque de complejidad. Y complejidad no es dificultad, complejidad es, como marcó Daniel, pensar en términos de un sistema abierto, de un sistema como somos los seres vivos, en contacto con el medio y en interacción permanente con este medio, con capacidad de autoorganizarse y, por supuesto, también de transformarse para bien y para mal, y morir. Los sistemas abiertos se transforman, tienen capacidades internas, pero también reaccionan y transforman permanentemente los impulsos del exterior. Por eso yo digo que para analizar lo que cae en el plato, tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente, la tecnología, la historia, ventajas comparativas, dicen los economistas, nos traen ventajas competitivas. Por eso la economía es uno de los factores más importantes para comprender lo que cae en nuestro plato. Y por supuesto, nada de esto serviría si no hay una estructura de derechos en la sociedad que siempre nos antecede, que no hacemos nosotros, que cae al plato también porque las mujeres comen distinto que los varones, porque los niños comen distinto que los adultos y porque las distintas clases sociales tienen también patrones alimentarios sectoriales. Este sistema de derechos marca lo que cae, lo que puede caer en el plato del comensal. Y por supuesto el tan remanido para un antropólogo sistema de creencias. Y nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en términos de creencias como la religión, sin lugar a dudas. Pero también lo que creemos acerca de la salud, también lo que creemos acerca de la estética, también lo que creemos acerca de el compartir con el otro, qué alimentos se comparten socialmente y cuáles son alimentos para la soledad, qué alimentos son buenos para la fiesta y qué alimentos son buenos para lo cotidiano. Todo esto, por supuesto, reflejado en las políticas nacionales e internacionales, forma el gusto del comensal. El gusto, como ya acá se dijo varias veces, se gusta en mí. El gusto no es más que la actualización individual de lo que de todas maneras estaríamos obligados a comer. Entonces, a los chinos les gusta el arroz, a los mexicanos el maíz y a los argentinos la carne. ¿Por qué será, no? Hay un hermoso dicho gallego que dice, no comemos lo que queremos, sino que terminamos queriendo lo que comemos. Hoy analizar la alimentación bajo el criterio de sistema complejo es particularmente importante por la crisis alimentaria brutal que estamos sufriendo. Una crisis que es paradojal porque hay alimentos para 10.000 millones de personas en el planeta y somos solo 7.500. Es una crisis estructural porque se da en los tres campos y es una crisis terminal, si le creemos a los biólogos, que dicen que nos estamos comiendo un planeta y medio por año, con lo cual nos estamos comiendo la comida de nuestros nietos a esta altura. En la producción tenemos una crisis de disponibilidad, no porque falte, sino porque la manera en que estamos produciendo nuestros alimentos, lo que se llama la producción extractivista, está poniendo en crisis la posibilidad de poder seguir produciendo en el futuro.
Y además hay un problema de calidad de la producción agroalimentaria actual, porque se basa en muy pocas especies. Fíjense cómo se ha ido reduciendo la producción hasta el punto que hoy 3 cereales, trigo, arroz y maíz, proveen el 75% de toda la energía alimentaria y más de la mitad de las proteínas vegetales que comemos los humanos. Y lo mismo pasa con los animales. Entonces, en la producción tenemos una crisis de sustentabilidad y de calidad. En la distribución soportamos una crisis de acceso, porque habiendo alimentos suficientes, tenemos 890 millones de desnutridos y más del triple de personas con sobrepeso. Y en el consumo soportamos una crisis de comensalidad. Aquello que nos hizo humanos, que fue comer con otros, hoy se está diluyendo por impacto de la comida industrial y cada vez comemos más en forma solitaria y aparece este comer sin valores del que habla Claude Fischer, maravillosamente retratado en la palabra gastroanomia, comer sin sentido. El tema, que para mí es importantísimo, es que los problemas actuales, todos estos problemas, toda esta crisis, deriva de que los alimentos no son buenos para comer, son mercancías buenas para vender. Han dejado de ser comida, hoy son mercancías. Esta mercancía explica el extraccionismo en la producción, los holdings y monopolios en la distribución y la inducción publicitaria en el consumo. El mundo de la mercancía y no el mundo de la alimentación es lo que nos ha llevado a la terrible crisis que tenemos hoy día. Bueno, creo que en los efectos de la productividad extractivista, de monocultivo químico, están asolando el planeta, esto lo sabemos. Este tipo de producción es altamente dependiente del petróleo, no por el gasoil que tira las maquinarias, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los agrotóxicos, que forman parte imprescindible del paquete tecnológico que acompaña este tipo de agricultura. Este tipo de agricultura degrada los suelos, abusa del agua. Hoy los cereales toman más agua que todos los humanos. Ha avanzado sobre bosques y humedales, poniendo en peligro la biodiversidad. Piensen en los incendios del Amazonas para dedicarlos a la ganadería y a la agricultura en Brasil. Contribuye en un 30% a la emisión de gases de efecto invernadero, es altamente contaminante y es absolutamente rentable porque externaliza los costos. Los costos de este tipo de agricultura los va a pagar la sociedad en su conjunto, mientras que las ganancias son privadas. No hay ninguna justificación para mantener este sistema productivo funcionando si no fuera esta terrible ganancia que produce a niveles privados, porque los costos sociales, ambientales, temporales son monstruosos. Yo tenía un amigo biólogo que decía, estamos frente a la sexta extinción, porque cuando vemos lo que está pasando con este tipo de agricultura, vemos que está extinguiendo más especies que por año. Hay una velocidad de extinción más alta que la que hubo en el Pérmico, donde se extinguió el 90% de la vida sobre la Tierra. O sea que esto es peligrosísimo. ¿Por qué estamos produciendo así? Este tipo de producción está solamente convalidada por las gigantescas ganancias que produce.
La producción secundaria no está mejor. La industrialización a partir del siglo XIX, la proyección del industrialismo sobre la producción alimentaria cambió el formato de nuestros alimentos. ¿Cómo lo cambió? Hoy los alimentos son alimentos conservados antes que frescos, mecánicamente producidos, alimentos preprocesados, alimentos servicio. Alimentos mecánicamente producidos permiten una producción de escala que baja los precios, pero a la vez esta conservación, la mecanización y la conservación permiten el transporte a otros hemisferios, hacia donde haya compradores no necesitados, a través de redes mayoristas, minoristas de nivel mundial. Eso sí, hay algo que nos garantiza el industrialismo, que es la seguridad biológica. Sistemas expertos, bromatología, el ANMAT, el INAL, las marcas, garantizan la inocuidad, no la salubridad. Garantizan que usted pueda seguir comprando mañana. Ahora, si se muere en el largo plazo por el azúcar, las grasas, eso es otra cosa, es otro precio. Como los alimentos hoy mecánicamente producidos, conservados, transportados, son grandes desconocidos para nosotros, se necesitan grandes mecanismos publicitarios para crearles una historia que nos atraiga y nos haga comprarlos. Todas estas características los sitúan como mercancías antes que nutrientes. No estoy diciendo que hay que volver al pasado y ahumar las carnes como en el siglo XV. Este es el paraíso de la revolución industrial aplicada a la alimentación, porque aumentó exponencialmente la disponibilidad. Si nosotros vemos en el siglo XVIII, se perdía el 50% de los alimentos que se producían. Hoy se pierde, la pérdida es, nos rasgamos las vestiduras porque todavía se pierde el 30%. Es buenísimo lo que se conserva. Esto mejoró el acceso porque la escala industrial bajó los precios y el transporte lo llevó a otras partes del mundo. Estos procesos garantizaron la estabilidad. Claro, también tuvieron el problema que deslocalizaron y desestacionaron todos los regímenes alimentarios del planeta. Y la inocuidad no es poco. Y a la vez nos da trabajo a los sistemas expertos de la ciencia para garantizarla. Este es el paraíso de la alimentación industrial. El problema es que junto con el paraíso nos llega el infierno. Nuestros alimentos son grandes desconocidos para nosotros. Se ha transformado en objetos comestibles no identificados, en ovnis. Y a la vez, a mí como antropóloga, lo que me interesa es cómo se dio vuelta el sentido, porque los alimentos siempre fueron creaciones colectivas y hoy son creaciones individuales. El yogur Yakult, con los lactobacilos LK6, lo creó el señor Yakult en un laboratorio de una empresa agroalimentaria. Los alimentos siempre fueron creaciones colectivas. No conocemos a la señora, seguramente una mujer, seguramente mexicana, que descubrió la nixtamalización del maíz y salvó, desde hace 8.000 años, salvó miles de millones de vidas. Y no tiene nombre, porque eran creaciones colectivas que se transmitían de boca a oreja, porque era comida buena para vender, porque no había educación alimentaria, había transmisión, donde la persona se comprometía en el hacer la comida, con el ejemplo. Hoy se educa, hoy se publicita, estamos muy alejados de la transmisión de otros siglos. Hoy la lógica de la mercancía de las grandes corporaciones es comprar barato, así tenemos las crisis de producción que tenemos, pregúntenle a un tambero cuánto le pagan la leche, comprar barato, procesar barato, y para procesar barato
la permanente innovación tecnológica para bajar los costos y aumentar la escala. Vender caro y nuestras empresas buscan, para vender caro, llegar a posiciones monopólicas, porque el que llega al monopolio fija el precio. Por eso, a partir de los 80, comienza la caza de cabezas de empresas agroalimentarias para lograr tener el monopolio en un área. Unilever es el campeón mundial de los cuerpos grasos. Coca-Cola dejó de ser una empresa que vendía gaseosas. Hoy es el monopolio de la hidratación humana y así. Entonces, vender caro quiere decir concentrar y monopolizar el área. Y si es posible, un consumo suntuario, no necesario, porque los países tienen la mala costumbre de querer regular las necesidades, ya sea vía salud o vía economía. Entonces, mejor acá, mejor en cosas que no se necesiten. No, la leche fluida, el yogur con lactobacilos súper fortificado con frutas tropicales. Pero además, lo que se necesita es vender mucho. Hoy la industria produce más o menos 4.500 kilocalorías. ¿Por qué las produce? Porque las quiere vender, te las va a hacer comer. Y para eso cuenta con toda la ciencia puesta, como muy bien nos dijo Daniel, al servicio de captar nuestros mecanismos paleolíticos absolutamente atávicos de una especie que se desarrolló en un medio de alternancia entre la abundancia y la escasez. Hoy usamos los mismos mecanismos fisiológicos inducidos en un contexto de abundancia permanente. ¿Qué nos dice la industria? Coma permanentemente, coma 24/7, coma snacks, picotee, porque esto no lo registramos como comida. Al diablo la mesa, al diablo los ritmos fisiológicos. Hay que comer sin parar. Coma mientras trabaja en la computadora. Toma café mientras camina de un trabajo al otro trabajo. No pare de comer. Y por supuesto, reventemos la comensalidad, porque comensalidad es control. Comensalidad es compartir con el otro. El individuo solo come más. El individuo con el otro produce el control social. Che, otro producto te vas a comer. Che, estás muy flaquita, no tendrías que, ¿no? El otro controla, a través de su propia conducta de control, la conducta comensal. Bueno, no necesito decirles que con los alimentos frescos el control está en el comensal. Los puede controlar. Los alimentos industrializados ya tienen que ser controlados por sistemas expertos. Las marcas, los medios, el Estado, la academia, sistemas expertos me garantizan que eso se puede o no comer. Pero los últimos alimentos, los alimentos creados, son alimentos sin historia. Yo no le puedo preguntar a mis sentidos, porque no veo los lactobacillus. Yo no le puedo preguntar a mi abuelita, a la cultura, ay, abue, ¿qué me conviene comer? ¿Actis regularis o L. casei defensis? ¿Por qué me va a decir mi abuelita? Nena, preguntale a Pancho Ibáñez, porque no existían. Mentira, existía. El viejo Thermophilus nos ha acompañado desde hace 10.000 años. El kefir y el kummel son lactobacillus de las leches ácidas del Cáucaso que tienen 8.000 años. Pero no estaban el zoológico de lactobacillus que tenemos hoy y con lo que la industria nos abruma con
alimentos sin historia que yo como comensal no puedo evaluar. Acá la información se transforma en fundamental. Durante muchos años creímos en los claims como alegaciones nutricionales, que no soportan una sana crítica científica. Ya ven ustedes que cuando el ILSI europeo hizo un análisis de los lactobacilos de Danone, de Lactimel, qué sé yo, prohibieron decir en las publicidades que aumentaban las defensas o que prevenía la osteoporosis. Por Dios, es marketing saludable, no son alegaciones de salud. Es marketing igual que el marketing de cualquier ultraprocesado. Hoy, desgraciadamente para nosotros, es la publicidad la principal creadora de sentido acerca de por qué comer. Y a mí me asusta mucho la nueva creación, la nueva propuesta de OPS, OMS, de la nueva clasificación de los alimentos, porque son todos procesados. Han borrado los alimentos naturales. Y es cierto, esta es una clasificación realista. Ninguno de nosotros comemos más alimentos naturales. Hoy son poco procesados, procesados, alimentos para producir alimentos, o sea, ingredientes, y la estrella de la actualidad de la industria, los ultraprocesados. Ultraprocesados que son también el cuco de cuanto médico o sistema de salud exista. Fíjense, lo que es más ganancioso para la industria es más perdidoso para el comensal. Sí, me voy. Esto ya, ustedes ya lo vieron. Estos ultraprocesados son extremadamente rentables y su consumo va increyendo. Yo estuve poniendo ahí los consumos. Fíjense cómo se incrementó en Argentina el consumo de los antinutrientes, los alimentos chatarra o las bebidas azucaradas que frente a las frutas, las verduras o la carne que serían muchísimo más saludables. Si los alimentos son buenos para vender, en realidad la lógica del mercado concluye que solamente van a comer aquellos que tengan para comprar. No esperemos equidad del mercado. Milton Friedman, teórico del mercado, dice: el mercado es amoral porque necesita flujos, es decir, el mercado necesita desigualdad. Estos alimentos están hechos para el que puede comprar. Y hasta tal punto que las grandes empresas compiten consigo mismos buscando nichos de mercado cada vez más recónditos para que nadie se quede afuera, aún los que tienen poco para comprar, generando el mercado de los pobres, que en Argentina tiene 6 millones de personas. Estas empresas son corporaciones, son conglomerados, grandes holdings diversificados que nos venden lo que les conviene producir a través de un aparato publicitario gigantesco que genera una demanda a la medida de la oferta. Y de todos los nichos de mercado, el peor de todo es el mercado de los alimentos infantiles. Porque si los adultos tenemos poca capacidad crítica para enfrentarnos a la publicidad científica de las empresas, los niños no tienen ninguna. Y manejando el gusto infantil, se maneja el gusto adulto. Estas son las ganancias de los 10 primeros holdings de la alimentación. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados a asociar a Coca-Cola con las gaseosas o a pero estos no son más
empresas de venta de gaseosas. Son productos de limpieza, otros alimentos, cosméticos, servicios bancarios, compañías de transportes. Son grandes conglomerados internacionales. En el año 2014, una empresa, ya estoy, esta es la penúltima, una empresa, una revista de economía hizo este dibujito viendo cómo Unilever ya no era más Unilever, era todas... Chau. ¿Qué puede hacer un cardiólogo? Tenemos el terrorismo alimentario de las dietas alternativas o el trabajo en el medio. Yo creo que como la teoría del cambio social o la teoría de la agencia dice, podemos cambiar el medio social, transformar la sociedad para transformar los sujetos o transformar los sujetos para transformar las estructuras sociales. Y hay que hacer las dos cosas. El proselitismo uno por uno, sujeto a sujeto, para cambiar la estructura social. Ustedes me dirán, esto es imposible. Miren, en el año 33, un señor tenía 12 seguidores. 300 años después, el uno por uno proselitista había convertido al Imperio Romano, que era el imperio más grande de su época, a sus ideas y era la religión oficial. El uno por uno sirve. Es lento, pero sirve. Y el otro camino es cambiar la estructura para cambiar la vida de los sujetos, cambiar las leyes, hacer regulaciones, permear las instituciones de salud, de economía, para leer con criterio alimentario, nutricional los planes económicos, sirve. Cambiar las estructuras cambia la vida de los sujetos. Bien, y termino acá, como termino todas mis charlas desde hace 30 años, nos falta mucho para cumplir el derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación debe ser levantado como posición ética, como conceptualización teórica y como metodología, levantando otros valores que el valor ganancia del mercado, valores que nos permitan producir nuestra comida con sustentabilidad, distribuirla con equidad y consumirla en comensalidad. Y esto lo tenemos que hacer en defensa propia y ya. Muchísimas gracias.